no se lo encuentre, dice amén, hermanos. Vamos a leer de ese capítulo, verso 1 en adelante, Hechos 18, 1 en adelante. Cuando lo tenga, dice amén, hermanos. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera. Y después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, verso 3. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Verso 5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a judíos que Jesús era el Cristo. Verso 18. Y Pablo, después de quedarse muchos días, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cesarea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Vamos a ir a Romanos, capítulo 16. Verso 3. Dice el mismo apóstol Pablo: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Amén. Oramos al Señor y pedimos que su palabra en nuestro corazón sea vida y sea paz. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos concede, Señor, el privilegio de alabarte, de estar en tu presencia y, Señor amado, de cantar a tu nombre, de poder ofrendar nuestro cántico, nuestra adoración, aún nuestro recurso, Señor, ponerlo a tu disposición. Dios del cielo, gracias por este hermoso privilegio que nos concedes. Te rogamos que nos hables a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, sea vida, sea luz, sea alimento, Señor, en nuestra vida. Mientras tu palabra se predica, toda tiniebla pueda ser quitada, destruida. Y tú, Señor, puedas a través de tu palabra poner, Señor, los anhelos, los deseos, poner, Señor, esa fuerza, el impacto, dar, Señor, el desafío que nuestro ser necesita. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, amados. Al
estudiar este pasaje del libro de los Hechos, hay muchas cosas que son dignas de mención y consideración en cuanto al ministerio de este varón. Pero una de estas cosas que veo del impacto del Evangelio de Pablo, y es que dice la Biblia que se encuentra a dos judíos que vivían en Roma, pero que por situaciones políticas habían tenido que salir de Roma, personas comunes y corrientes con un trabajo, con un estilo de vida, hermano, que no contaba en la mente ni en el corazón de ellos que su estilo de vida fuera a ser tan alterado de la noche a la mañana. Dice la Biblia que este Pablo se encuentra a Aquila y a Priscila, una pareja de judíos que cuando leo yo la escritura, la palabra de Dios dice que trabajaban haciendo tiendas, versículo 3. Y el encuentro de Pablo con ellos es por razón del trabajo, por razón de la actividad de hacer tiendas. Este varón de Dios llega con ellos porque en la comisión que lleva, en el anhelo que tiene de predicar y en la comisión que tiene de predicar el Evangelio, una de las cosas que Pablo dice es que trataba de no ser gravoso, es algo elogioso de este varón. Y el versículo 3 me revela a mí a un apóstol Pablo juntándose con gente para trabajar haciendo carpas. Vea usted ese verso 3. Dice que como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Y lo que me llamó la atención y quiero compartir con usted es qué dimensión de evangelio Pablo predicaba, qué efectividad de vida o qué impacto tenía el mensaje de este hombre, que podía alterar dramáticamente la vida de un hogar. Creo que el evangelio que no altera la vida de las personas no es el evangelio de Cristo. Creo que el evangelio que no desafía, el evangelio que no tiene la capacidad de alterar el rumbo natural de la vida, es un evangelio carente de algo, carente de fuerza, de unción, o quizás no es el evangelio del Señor. Pero cuando leo aquí, hermano, dice la escritura que se junta con Aquila y Priscila. Y Pablo trabaja con ellos. Posiblemente se ocupa haciendo tiendas junto con ellos dos, pero el verso 4 dice que cada sábado, cada día de reposo, este hombre discutía y trataba de persuadir a judíos y a griegos. Lo que me llama la atención de Pablo es hasta dónde su mensaje penetraba en el corazón, el evangelio que este hombre vivía, que podía de mano alterar y desafiar a las personas con las cuales él se juntaba. ¿Por qué lo digo? Porque en el versículo 5 yo encuentro que cuando Timoteo y Silas descienden de Macedonia, dice que este hombre llamado Pablo está dedicado por completo a la predicación de la palabra. Ahora, para que Pablo se dedicara por completo a la predicación de la palabra, obviamente tenía que tener una fuente de sostenimiento. Obviamente tenía que tener un recurso de donde echar mano para subsistir. Y de pronto yo veo, hermano, el cambio tan drástico que cobra la vida de Aquila y de Priscila. Posiblemente ellos salieron de Roma porque Claudio había sacado a todos los judíos con pensamientos, con proyectos, con intereses. Hermano amado, quizás con anhelos hermosos de trabajar duro, de hacer algo por la vida, de desarrollarse, pero no contaban con que se iban a encontrar con un hombre que les iba a alterar el rumbo de su existencia.
No contaban con que se iban a encontrar con un hombre que haciendo carpas en la vida diaria manifestaba un mensaje que podía generar dentro de ellos desafíos profundos, hermano. No contaban ellos, hermano, quizás con trabajar para una causa que no fuera la de ellos. Fíjese usted que cuando leía yo a esta pareja llamada Aquila y Priscila, como todo buen matrimonio, quizás desarrollando planes, quizás, hermano, con aspiraciones de superación, quizás, hermano, y déjenme imaginar como muchos de nosotros o muchos de ustedes que vinieron a este país por planes meramente de superación. Buscar quizás un mejor futuro. Buscar quizás, hermano, una mejor vida. Pero de pronto se encuentran con este hombre llamado Pablo. Y mientras están haciendo carpas, Pablo empieza a hablarles de lo que hay en el corazón de él. Pablo empieza a comunicarles lo que hay dentro de su ser. Y déjenme, esto no está en la palabra, pero déjenme verlo así. Aquel hombre, Aquila y Priscila, de pronto ven la necesidad de que ese mensaje que Pablo tiene sea de alguna manera compartido completamente, diariamente, que pueda ser difundido. Ahora yo le pregunto, ¿qué cosa impactaría la vida de Aquila y Priscila? Que posiblemente no dice la Biblia, pero yo voy a mostrarle que había tal anhelo en Aquila y en Priscila. Porque aún dice la palabra en el capítulo 16 del libro de Romanos que estos dos, esta pareja, y por favor recuerde conmigo ese verso, a quienes Pablo saluda, dice que era gente, como me gusta cuando veo este verso, el verso 3, que se hicieron colaboradores de Pablo. Hermano, si su meta, su anhelo de la vida era hacer tiendas, superar, ellos jamás quizás nunca se imaginaron que iban a parar colaborando con un predicador. Ellos quizás nunca se imaginaron que iban a estar haciendo tiendas y soportando la vida de alguien que se iba a dedicar a hablar de un tal Jesús. Ellos, hermanos, no pensaban en trabajar por otro, para que ese otro se dedicara a predicar un mensaje que para ellos era de suma importancia y de urgente necesidad de compartir. Ahora, ¿qué mensaje y qué palabra pudo haber impactado a Aquila y a Priscila? Que dice que se volvieron colaboradores de Pablo, pero mira el verso 4 de Romanos 16. Y no colaboradores de lejos, hermano. No colaboradores de aquellos de cuerpo presente y de bolsillo ausente. No de aquellos, hermanos, de palabras, lamentablemente, del Evangelio. A veces hay colaboradores de lejos. Dice, hermano, yo oro por usted de lejos. Hermano, dale adelante. A veces yo recibo muchas cartas de gente que me escribe. Gente de México, gente de Cuba, gente donde llega la radio de onda corta, donde han llegado los cassettes, los videos. Y hay una palabra que es común en ellos. Siga adelante. Estamos orando por usted. Siga adelante, estamos. Hermano, me platicaba, me escribió una niña de unos 20 años, una señorita de unos 20 años, y me dice, agradezco a Dios por ese programa que llega, ella me escribió de México, de uno de los estados de México, y dice, porque mi vida ha sido impactada. Y yo anhelo hacer algo por el Señor. Y anhelo desarrollar algo por el Señor. Agradezco a Dios por la oportunidad de escuchar la palabra. Y a veces pienso, hermano, qué hermoso es ver cómo el verdadero evangelio empieza a despertar en la gente deseos de incorporarse en hacer algo para Dios. Deseos de participar en la obra de Dios. Por muchos años yo estuve en un evangelio que en lugar de despertar en mí deseos de colaborar,
despertaba en mí deseos de abandonar. Yo tengo que ser honesto. No había aquel deseo de colaborar en las cosas de Dios. Pero Pablo dice en la Biblia que mientras hacían carpas, me gusta mucho la palabra, embarazó de Dios a Aquila y a Priscila. De tal manera que se hicieron colaboradores. Oiga, verso 3. Colaboradores en Cristo Jesús. Verso 4. Los cuales expusieron su vida por mí. Ahora, déjeme decirle algo. Aquila y Priscila llegan a entender. Yo quisiera, por un momento, creo con todo mi corazón, que hay un mensaje que debemos dar al mundo. Y creo, quizás esto sea un poquito, no debiese decirlo, pero creo que Dios me ha dado un mensaje para el mundo. Creo que Dios me ha dado una palabra que de alguna manera ha estado llegando a muchos lugares. Pero creo también que es una palabra que requiere colaboradores, que requiere gente que se embarace de esto, que requiere gente, hermano, que no sea pasiva, sino que manifieste juntamente con el hombre que Dios había, en este caso Pablo. Dios había llamado a Pablo y le había dado un mensaje poderoso, precioso, de esperanza. Pero necesitaba gente que juntamente con él se arriesgara en esa empresa. Ahora note usted el verso 4. ¿Hasta dónde llega el riesgo cuando alguien se encuentra con un ministro? Alguien me decía, hermano, me decía, desde que estoy en el evangelio con usted, mi hogar ha sufrido. Se han alterado todos mis planes. Se han cambiado todas mis metas. Y yo le decía, lo peor que le puede pasar a un hogar, a una persona que tiene planes personales, que tiene metas personales, es encontrarse con un hombre de Dios. Estaba yo leyendo a Eliseo, hermano. Dice que Eliseo tenía, hermano, no sé si 10 o 12 yuntas de bueyes, y él andaba arando las tierras. Y de pronto pasa Elías, el hombre de Dios. Elías no le dice nada, Elías ni siquiera lo saluda, sencillamente le tira la capa encima. Y Eliseo le dice, Padre mío, espérame, solo voy a matar estos bueyes, a dejar esto y te seguiré. Y Elías le dice, ¿qué tengo yo contigo? Dice, ¿cómo? Espérame, te seguiré. Y cuando yo estaba leyendo eso, pensaba por un momento, hermano, cualquiera que se acerca a un hombre de Dios debe estar convencido de que su vida, sus proyectos, sus metas, sus anhelos van a ser alterados. Cualquiera que se acerque a una comisión de Dios debe estar dispuesto a que sus planes y sus propósitos cobren otro rumbo. Que se vayan quizás por un derrotero que jamás se imaginó. Que agarren una línea, hermano, que tal vez nunca pensó. Y aquí yo veo a Aquila y a Priscila. Mire, una pareja, un hogar. A veces pienso, ¿qué pensaría la mujer de Pedro? ¿Qué pensaría el hermano? Me imagino que entre los 12 deben haber habido más hombres casados. Y de pronto pasa Jesús y se lo lleva, hermano. Y se los lleva no por un poquito de tiempo, se los llevó por meses, por semanas. Hermano, ya Pedro, déjeme imaginar, yo quisiera pensar en la mujer de Pedro. ¿Qué pensaba la mujer de Pedro? Alguien le decía, ¿cómo va tu matrimonio? Y quizás se le decía, desde que apareció Jesús, yo ya no le miro ni la sombra a mi marido. Solo vienen de vez en cuando, comen y se vuelven a ir. Y en el mismo caso está fulana de tal, la mujer de Tomás. No sé si Tomás era casado, déjame imaginar. En el mismo caso está Mengana. Óigame, hermano, ahora, ¿qué pensaría los maridos de aquellas mujeres que se iban detrás de Jesús? Porque dice que ahí va Susana, una de ellas, hermano, y dice que le servían al Señor de sus bienes. De pronto, escuche bien, de pronto se identifican con un mensaje. De pronto
entienden que ese mensaje que tienen no es un mensaje, hermano, para oírlo, sino es un mensaje para participar de él. Creo con todo mi corazón que la vida es muy corta, hermano. Hay gente que dice, hermano, yo pudiera estar haciendo cosas en la... A veces, hermano, se piensa que estando en el mundo van a hacer cosas. La gente es a veces cerrada de su cabeza. Estos hombres, hermano, quizás ya unos viejos, jóvenes, de pronto se identifican con un mensaje que les pide la vida, que les pide, hermano, un cambio de planes y proyectos, que les pide, y por eso cuando yo leía que Pablo estaba dedicado por completo a la predicación de la palabra, me pregunté, ¿y quién soportaba a Pablo? ¿Quién le daba de comer? ¿Quién le lavaba su ropa? ¿Quién, hermano, le atendía? Porque dice la Biblia que se quedó ahí, versículo 11, 1 año, 6 meses. Si usted lee conmigo capítulo 18 de Hechos, dice que se quedó 1 año, 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Ahora, 1 año, 6 meses. ¿Cuánto tiempo se llevaría Pablo para embarazar de esta visión a Aquila y a Priscila? ¿Cuánto tiempo tomaría para que Pablo, entretejiendo las carpas, pudiera motivar en estos dos hombres, o esta mujer y este hombre, esta pareja, el anhelo, el deseo de volverse colaboradores o colaboradores de Pablo? No sé, quizás 3 meses, quizás 6 meses, quizás menos, pero de pronto yo veo que cuando Silas y Timoteo llegan, dice que Pablo está dedicado por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a judíos que Jesús era el Cristo. Oiga, mi hermano amado, quiero preguntarte algo. ¿Ha impactado el Evangelio tu corazón de tal manera que estés dispuesto a perder tus planes? Porque tú viniste a los Estados Unidos a buscar un mejor futuro. Pero puede ser que este Evangelio te regrese a tu país. Pero puede ser que este Evangelio te mande a un lugar donde económicamente esté peor que tu país. Puede ser que porque algunos, déjenme pensar, déjenme actualizar el mensaje, algunos vinieron para salvar su vida y son asilados políticos. Y puede ser que este mensaje te ponga la vida en peligro. Y en lugar de encontrar un lugar donde estar seguro, vas a encontrar peligros, porque dice que Aquila y Priscila expusieron su vida por Pablo. Déjenme leer otra vez ese verso. Dice que los cuales expusieron su vida por mí, versículo 4, su cuello. De pronto, hermano, mírenlos, quizás buscando seguridad salieron de Roma, porque Claudio había ordenado que salieran. Y cuando llegan con Pablo, en lugar de encontrar seguridad, encuentran que tienen que exponer su vida, que tienen que trabajar para sostener a un predicador. Hermano, qué tremendo es esto. Yo quisiera haber oído lo que la gente hablaba de Jesús. Hermano amado, ¿qué piensa usted que la gente decía de Jesús? ¿Y de qué trabaja? Dice, no, ella anda enseñando y predicando. Eso es un haragán. Es como la gente piensa que los pastores somos haraganes. Un día le dijeron a mi hijo, ¿y tu papá de qué trabaja? Y él dijo, mi papá no trabaja. Y cuando llegó a la casa me dijo, papi, fíjate que me preguntaron que si tú trabajabas. Y yo dije, tú no trabajas. Y le dije, ¿cómo que no trabajo? No, yo no te veo salir a las 4 de la mañana, no te veo regresar todo cansado, no te veo. Un momentito, le dije. Es que hay 2 formas de trabajar. Y yo creo con todo mi corazón que yo pudiera haber sido un perfecto ingeniero y levantar los mejores edificios y los mejores puentes de la tierra. Pero va a llegar el día en donde esos edificios y esos puentes se acaben. Yo hubiera sido el mejor médico de la tierra y descubrí las mejores vacunas y las mejores medicinas.
Y va a llegar el día en que eso se acabe. ¿Por qué? Porque todo lo que en la tierra se hace solamente sirve para aquí, para este tiempo. Pero predicar la palabra de Dios tiene una repercusión de carácter eterno, hermano. Tiene una proyección hacia el más allá. Creo con todo mi corazón que hay médicos que le sanaron el cuerpo a alguna persona y se lo van a agradecer aquí en la vida. Pero creo que hay almas que por eternidad de alguna manera le van a decir a los predicadores: gracias por haber predicado ese mensaje que me llevó al camino verdadero, que me señaló el camino de la salvación. Oye, hermano, cuando yo veo a Aquila y a Priscila, ellos entendieron la urgencia de dar el mensaje. Ellos entendieron la urgencia de compartir lo que Pablo tenía. Y dice la Biblia que empezaron, hermano, a sostener para que Pablo, y me gusta mucho, dice el verso 5 del capítulo 18, que se dedicaba por completo a la predicación de la palabra. Comenzó haciendo carpas, pero al rato le dijeron: no, hermano Pablo, mira, a mí se me hace que usted puede dar mejor el mensaje si se dedica de lleno a predicar la palabra. Y le dijeron, déjeme imaginar, no está el versículo, no va a poner el versículo. Le dijeron: Aquila y yo vamos a trabajar duro. Y usted dele predicando la palabra de Dios. Hermano amado, ¿ha impactado el evangelio tu vida para hacerte colaborador del evangelio? ¿O eres solamente un asistente y un amigo del evangelio? Dice la Biblia que de pronto, hermano, Dios le habla a este hombre. Y dice que en el verso 9, por medio de una visión durante la noche, el Señor le dice: Pablo, no temas, sigue hablando y no calles. Oigan, hermano, ¿qué es lo que más le interesa a Dios de la tierra? Sino que se predique su evangelio. Si algo le interesa a Dios, y déjeme, quizás esto le va a parecer crudo y quizás esto le va a parecer, hermano, fuerte, pero yo creo que a Dios no le interesa ni que descubran el antídoto contra el SIDA, como le interesa que se predique la palabra de Dios. Yo creo que lo que a Dios le interesa de veras en la tierra es que su mensaje sea conocido y sea predicado. Es que su palabra, hermano, sea difundida. Y por eso le dice a Pablo, le dice: sigue hablando, no calles. Porque en este bendito camino dan ganas de callarse, hermano. Dan ganas de decir: ya no le sigo. Porque déjeme decirle, entre comillas, sin un paréntesis, hay gente, hermano, que dice: esos que predican, que no hacen nada, que viven solo de la gente. Hermano amado, y uno dice: pues me dan ganas de dejarles ahí que se los lleve el diablo y me pongo a hacer algo en la vida. Pero el Señor le dice: no te detengas de hablar, porque te he llamado para que hables, para que digas la verdad del evangelio. Verso 9. Pablo, no temas. Oiga, a veces hermano, Pablo se llena de temor y le dice: sigue hablando y no calles. Por eso que Pablo le decía a Timoteo: mira, predica a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, Timoteo le predicaba cuando había y cuando no podía. A veces creo con todo mi corazón, recuerdo una experiencia. Como seres humanos tenemos luchas, tenemos momentos de dificultades. En una oportunidad yo a predicar a una iglesia, les soy honesto, iba pensando si seguía predicando. Dije: no, ya hay quienes van a predicar y Señor, ¿por qué no mejor me haces otro llamado, o me mandas otra cosa, o me permites otra cosa? Estoy pensando en mi cabeza. Cuando llegué a esa iglesia me habló a través de profecía y me dice: no calles ni pares de hacer lo que te he puesto a hacer, porque grande galardón tengo para ti. Oh, dije, entonces sigo. Cuando Dios lo anima a uno, Dios le dijo: Pablo, no te calles, no te calles. ¿Usted cree que no decían ese Pablo se está aprovechando de Aquila y Priscila? Porque ese no hace nada, pero come mucho. Mírenlo ahí, ¿de qué trabaja Pablo?
Dice, pues Aquila y Priscila me dan. No le han dicho por allá los del mundo, dicen, no, ahí a ustedes los van a estafar. Ahí lo que quieren es solo su dinero. ¿Sabe usted, hermano amado? Tenemos la posibilidad, y déjeme contarle, han llamado de algunas televisoras, y últimamente, precisamente la semana entrante, yo bajo para México, porque voy a hablar sobre un canal de televisión que está aquí por Guadalajara, donde podemos entrar por televisión para como unos 6, 7 estados, y ellos nos ofrecen ponernos por televisión. ¿Sabe lo que en México significa que entremos por televisión? ¿Sabe cuánto cobra la cadena nacional por una hora de televisión cristiana en México? Usted se va a asombrar, $100,000, una hora. Una hora. Los días domingos ellos pasan las misas, pero si uno llega con un programa evangélico le piden a uno $100,000 por una hora. Tendría que recoger una buena ofrenda yo para una hora de televisión en México. Y sin embargo Dios ha estado poniendo su mano y han estado apareciendo por ahí, hermano, personas que me escriben y me dicen, mire, le ofrezco, le pongo una hora de televisión, sale como en 5 o 6 estados y le voy a cobrar, es un poco caro, pero a ver si usted quiere, está entre $40 y $60 la hora. Yo me río. Yo digo, ¿cómo? $40, $60. ¿Sabe usted lo que cuesta predicar en la radio aquí en California? Cada programa radial, cada media hora, cada hora, se están invirtiendo. Quiero que usted lo sepa, nosotros tenemos un presupuesto más de $150,000 casi anuales solo de programación radial. Gente que ha sido beneficiada, porque la radio tiene la virtud de que penetra en las casas. Y recuerdo una carta de una mujer que me escribió y me dice, agradezco a Dios por el programa radial. ¿Sabe, hermano, que hay iglesias que se salen los miembros a las 8:30 para ir a oír el programa radial? Y esta mujer me dice, hermano, me dice, en mi trabajo me prohibían escuchar la radio. Entonces, ¿sabe qué hice? Me compré mis audífonos. Llego a mi trabajo y con los audífonos, hermano, y yo me gozo escuchando la palabra de Dios. Oigan, hermano, porque Dios le dijo a Pablo, sigue hablando, no calles. Recién venido a este lugar, debo contar esto. Unos hermanos me dijeron, hermano, entre a la radio. Yo fui a los libros de contabilidad, porque dicho sea de paso, hay contabilidad. Si usted quiere saber en qué se gasta el dinero, el hermano Edwin puede decirle. Hay contabilidad. Entonces fui a los libros de contabilidad y el saldo de la iglesia, cuando yo vine aquí, tremendamente enriquecida esta iglesia, el saldo era rojo y teníamos deudas. Y me decían, vamos a entrar a la radio. Y le dije, no puedo, no hay cómo. Recuerdo, fui a una radio, entramos en un programa de 15 para las 6 a 6:30, y me dice el hombre de la radio, vas a entrar, y le digo, ¿cuánto me va a costar? Van a ser poco, me dice, son $10,000 al año. $10,000. El hermano que iba conmigo es un hermano que me ayudaba mucho en la incredulidad. Y yo le dije, ¿qué piensa? Y me dijo, está duro, hermano. De pronto me veo a la orilla del mar y veo al Señor parado entre el cielo y la tierra. Y yo estaba en un ¿cómo se llama eso que está en las playas? Muelles. Estaba yo en el muelle cuando el Señor me dice, Otto, quiero que entres al mar a conseguir el tesoro que tengo para ti. Y le dije, Señor, pero yo no sé bucear. Dice, entra al mar. Entonces llamé a otro hermano que estaba conmigo y le dije, hermano, vengas, el Señor dice que entremos. Y yo bien me recuerdo que iba con mi traje de buzo y empecé a entrar. Le dije, Señor, estaba el Señor parado, hermano, entre el mar y el cielo.
Y cuando empecé a entrar, hermano, de pronto yo veo 2 tiburones, hermano. Pero eran unas bestias, hermano, como de aquí para la pared. Y cuando los vi, le digo, hermano, salgámonos de aquí. Y me salí, hermano, usted sabe, hermano. Y el Señor me dice, Otto, ¿qué haces? Y le dije, Señor, mira, esos tiburones me van a comer. Recuerdo que el Señor me dijo, mira, tú no sabes el camino. Tú no conoces el camino. Esos 2 tiburones yo los he enviado para que te guíen. Oh, dije. Le dije al hermano, vengas hermano, vámonos. Entramos otra vez. Recuerdo que puse mi mano así, de pronto el tiburón hizo una cosa así y me metió la aleta en la mano y sentí el jalón y vamos para abajo. Y desperté. Dije, Señor, ¿qué es esto? Las aguas son naciones, Señor. Hay un tesoro para mí. Hay 2 tiburones que me deben. Miren, empecé a discernir el mensaje. Coincidentemente habían 2 hermanos que estaban necios. Entra a la radio, entra a la radio. Dije, estos son los 2 tiburones. El mensaje es que hay un tesoro debajo de las aguas. Fuimos a la radio. Dije, ¿tienen tiempo abierto? Me dijeron, ¿sabes? El único tiempo que hay abierto es sábado por la noche. Me recuerdo que dijeron, ese tiempo nadie escucha. Nadie lo quiere. Bueno, pues amén. Entremos sábado en la noche. Para no ser larga la historia, empecé a ver cómo entrábamos y la palabra de Dios empezó a llegar. ¿Sabe una cosa? A los 6 meses, el sábado por la noche, tenía una lista de espera. Todos querían ese horario. Y me dijeron en la radio, esto es raro, nadie quería sábado en la noche. Entraste tú y se empezó a llenar y todos querían eso, por la audiencia empezó a crecer. Y yo dije, es el tesoro que Dios tiene debajo de las aguas. Es lo que Dios me dijo. ¿Sabe usted lo que representa, hermano, predicar este mensaje? Aquila y Priscila le dijeron, hermano, si Pablo hubiera tenido radio y televisión al alcance, si Pablo hubiera, mire hermano, si hubieran habido aviones, ¿usted cree que Pablo, hermano, hubiera andado así? Fíjese, cuando yo leo a Pablo, yo le digo al Señor, Señor, a mí me hubiera gustado en el tiempo de Pablo, porque Pablo se tiraba 14, 15, 20 días sobre una nave, meditando, hermano, buscando de Dios para ir a predicar. Hoy, hermano amado, agarro un avión y en 14, 15, 16 horas estoy en Sudamérica predicando. En 18 horas estoy en España predicando. Y digo, Señor amado, si Pablo hubiera tenido esta bendición, Dios le dijo a Pablo, sigue hablando y no calles. De tal manera, hermano, que cuando yo veo esto, digo, Señor, amén, yo estoy dispuesto a hablar y a no callar. Yo sé que tú tienes Aquilas y Priscilas. Porque Aquila y Priscila representan aquellos colaboradores que son capaces de dar su vida por esta comisión del Evangelio, hermano. Que entienden que en la vida nada vale la pena como servir de algo al propósito de Cristo Jesús nuestro Señor. Mira, hermano amado, el hacer dinero en la tierra sirve solo para la tierra. El alcanzar logros académicos en la tierra sirve solo para la tierra. El tener muchas cosas y fama en la tierra sirve solo para la tierra. Pero el predicar este bendito mensaje sirve para la eternidad. Este mensaje tiene recompensa aquí en la tierra y allá en la presencia de Dios. Cada vez que un alma se salva, cada vez que un alma es impactada por ese mensaje, hermano amado, Dios dice, bien, sigue predicando la palabra. Y cuando veo yo, hermano, dice que estuvo 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que vamos a empezar a infiltrarnos en México por televisión. Ojalá que hayan aquí las y Priscilas que digan amén, hermano. Démosle. Yo voy a apoyar, yo voy a orar y voy a aportar. Yo voy a exponer mi vida. Hermano amado.
el evangelio para mí, si no me desafía, debo decirle algo. Le dije al Señor, Señor, yo, si tú quieres, porque cuando veo yo el ministerio de un apóstol que es, y por todos lados, le dije, Señor, amén, si tú quieres, yo le entro, vámonos. Solo que él me ha dicho, no, espérate. Yo sé que Dios tiene aquí algo en California glorioso, hermano, glorioso. Pero creo que hay Aquilas y Priscilas que van a salir. Fíjense lo que pasó. Dice, verso 18, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió. Bueno, dijo Pablo, hermanos, Dios les bendiga. Ya les prediqué, ya les enseñé, ya los embaracé el evangelio, ya les dije la verdad, así que nos vemos, Dios los bendiga. Cuando Priscila vio que Pablo se iba, le dio un codazo aquí, le dijo, ¿qué hacemos? Pues let's go, le dijo, vámonos. Óigame, hermano amado, yo cuando leo esto digo, dice la Biblia, que cuando se despidió de los hermanos, se embarcó hacia Siria. Y déjeme imaginar, y Pablo iba con sus maletas, cuando volteó a ver, venía Aquila y Priscila con sus maletas. ¿Y ustedes qué? ¿Qué onda? Y Priscila dijo, hermano, se me imagina Ruth y a Noemí. Se imagina Elías con Eliseo. Cuando Elías volteó a ver y venía Eliseo, le dijo, ¿y tú qué? Le dijo, yo te serviré. ¿Y qué tengo que ver contigo yo? ¿Cómo que tengo que ver contigo? ¿Me tiraste el manto? ¿Yo no te invité o sí? No. ¿Te llamé o no? No. ¿Te dije que me siguieras, Eliseo? No. Y entonces te sigo. Hay gente que se resiente porque no le dan la mano, porque no lo saludaron. Porque ahí la otra vez estaba yo con catarro y nadie me dio una aspirina. Y eso lo desanima. No se parecen a los verdaderos impactados de la palabra de Dios. Fíjese que Elías le decía a Eliseo, quédate aquí. Ya, hombre, pareces chicle, quédate. ¿Y qué decía Eliseo? Vive tu Dios que no te dejaré. Ahorita regresamos. Oiga, ya solo voy a ir a Jericó, vamos a Jericó. Solo voy a ir a Betel, vamos a Betel. A ver, ¿qué es lo que quieres de mí? Y Eliseo le dijo, una doble porción de tu espíritu. Hermano, déjeme decirle algo. Eliseo era un hombre rico, hermano. Tenía yuntas de bueyes. Eliseo no era ningún pobretón, era un hombre rico. Era un hombre que sabía lo que era tener solvencia económica. Como puedo pensar en un Mateo, en hombres de la Biblia, hermanos, tremendos, acaudalados, que podían, hermanos, desarrollar propósitos en la vida. Pero cuando se enfrentaron al Evangelio, a la verdad de Dios, sus vidas cambiaron. Sus propósitos. Quizás tú viniste a este país a hacerte millonario, hermano. Y de pronto ahora tú dices, a mí qué me importan los millones. Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti, Padre? Y tal vez vienes de San Salvador y Dios te dice, vamos de vuelta para San Salvador. ¿Tú qué le dirías? Porque yo le voy a decir algo, yo conozco a Dios y sé que la bendición no radica en los Estados Unidos. Debo decir algo, pero yo no vine a este país por necesidad económica. Cuando yo estaba en mi país estaba bien próspero, gordito, hermano. Tenía lo necesario. Dios me estaba bendiciendo de una manera especial, hermano. Cuando le dije a la iglesia que ministraba, me voy porque Dios me habló. Mire, Dios es testigo de lo que le voy a decir. Me llamaron y me dijeron, hermano, le ofrecemos el 20% de diezmo, pero quédese. Le dije, no, hermano, si a mí no me lleva el dinero. Mire, hermano, yo vivía bien, comía bien. Tenía una casa a 3 cuadras de la iglesia y sacaba mi carro
Y me decía, pastor, ¿y para qué viene en carro? Si no, no lo voy a usar. A 3 cuadras, hermano. Pude ver la bendición de Dios en todo sentido. Tenía gente, fíjese hermano que tengo una hermana que vendía plásticos en el mercado cuando yo llegué a pastorear esa iglesia. Cuando yo me vine, había levantado una casa, usted se sorprenderá, de $1 millón casi de dólares por ventas de plásticos. Me dijo, hermano, ¿podría conocer mi casa? Le dije, sí, con mucho gusto. Por supuesto, es gente tan sencilla que no sabe ni arreglar su casa. Pero tenía un caserón, hermano. 3 niveles, sótano. Y hermana, ¿y esto de dónde? Hermano, de los plásticos. Gente que cuando empezó a oír la palabra de Dios, la ponía por obra. Gente que empezó a actuar, hermano. Gente que dijo, no, yo me voy a embarcar con este evangelio. Creo esta palabra, creo esta verdad. Ahí le voy de cabeza. Óigame, hermano. Y empezaron a ver la realidad del evangelio. ¿Qué pasaría si Dios te dice, ¿me das tus planes? Porque yo tengo otros planes para ti. Quizás donde no hay agua caliente. Quizás donde tengas que tortear, estimada hermanita de uñas pintadas. Quizás donde no haya carro con aire acondicionado. Sábeme, en cierto país de Sudamérica me han invitado y están insistiendo, posiblemente el año entrante estamos por allá otra vez. Pero me dicen, hermano, queremos llevarlo a cierto lugar donde hay que caminar a pie como unas 8 horas. Les he dicho que todavía no voy porque tengo que ponerme en forma. Voy a empezar a correr y a ejercitarme, porque qué vergüenza que el predicador tenga que llevarlo cargado. No voy a olvidar cuando llegamos a Bolivia, país precioso en el evangelio, pero su capital es tan alta que usted va en el avión y de pronto el avión, en lugar de bajar así para aterrizar, el avión hace así, ¡puf!, y aterrizó. Hasta arriba está La Paz. Y estaban los pastores con cartelones y bienvenido hermano pastor, hermano Tony, bienvenidos. Y cuando este siervo de Dios baja del avión, se puso pálido. Era tan alta la presión, lo metieron a la enfermería, le dieron oxígeno. ¡Qué vergüenza, hermano! Todos afuera decían, bienvenido. Y el predicador con oxígeno, hermano. Tengo que ejercitarme para la próxima vez. Pero Pablo le dijo, me voy. Se acabó. Mi tiempo aquí en Corinto se terminó, verso 18, capítulo 18. Y después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria. Y con él iban, ¿quién? Priscila y Aquila. Oiga. Y llegaron a Éfeso. Y aquí, esto está tan lindo. Verso 19. Llegaron a Éfeso. ¿Y qué hizo Pablo con ellos? Le dijo, no. Quiero que se queden en Éfeso. Porque yo sé que aquí van a ser útiles. Miren, quédense dice que los dejó ahí. Bajé a un país y iba conmigo otro siervo de Dios. Y alguien me dijo, hermano, ¿puede dejarnos a alguien aquí unos 6 meses? Y el otro siervo de Dios me agarró dijo, ni se te ocurra dejarme 6 meses aquí. ¿Usted estaría dispuesto a quedarse en un lugar por causa del evangelio? Aquila y Priscila le dijeron, Pablo, contigo vamos. Mira, es más, nosotros ya cambiamos de planes. Queríamos hacer carpas, ahora queremos ayudarte en el evangelio. ¿Qué hacemos? A ver, dinos. Y Pablo, quédense aquí en Éfeso. Y los dejó en Éfeso, hermano.
Dice la Biblia, porque yo quiero ir a este punto. Dice que Pablo, hermano, llegó a Éfeso, los dejó ahí y entrando él a la sinagoga discutía con los judíos. Verso 20. Cuando le rogaron que se quedara más tiempo, mire qué tremendo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo, volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Bueno, al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía y bueno, sigue hablando de Pablo. Dice que iba fortaleciendo a todos los discípulos, pero quiero llevarlo al verso 24. Y ahí en Éfeso, de pronto llega un judío que se llama Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y era poderoso en las escrituras. Eso me gusta mucho. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que desconoce la Biblia, hermano. Hay gente que se atreve a predicar ni siquiera sabiendo cuántos libros tiene la Biblia. Pero Apolos no. Dice que Apolos era poderoso en las escrituras. Verso 25. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, y aquí quiero que note algo, el ser fervoroso de espíritu no quiere decir ungido. Oiga esto, no confunda, el grito no es unción, el fervor no es unción. Usted puede hablar tan tranquilo. Fíjese que, por ejemplo, yo soy un predicador que grito, pero ya a mí me gusta gritar, hermano. Pero Jesús dice que no gritaba. Porque Isaías dice, no gritará ni alzará su voz. Tal vez hablaba tranquilo. Pero mire, la gente se quedaba 3 días. Los alguaciles que iban a aprenderlo decían, jamás hombre ha hablado como ese. No gritaba. Hay quienes dicen, uy, qué unción tienes, hermano, mire cómo grita. No, es que el fervor de espíritu es muy diferente. Nosotros como hispanos somos un poquito más fervorosos. Los gabachos son un poquito más papas sin sal, ¿verdad? Y los morenitos, esos sí tienen fibra, hermano. Pero eso es fervor de espíritu. Y llegó Apolos y dice que era ferviente de espíritu. Hablaba y enseñaba con exactitud. Oiga esto, las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, ¿cuánto tiempo tenían Priscila y Aquila de estar con Pablo? Unos 2 años. Dice que lo llevaron aparte, le dijeron, hermano Apolos, qué lindo mensaje. Mire, le invitamos a un cafecito con una sudona. Vengas, hermano. Se lo llevaron por allá y le dijeron, hermano, mire qué precioso don que tiene usted. Cómo usted con exactitud enseña de Jesús. Pero sabe, hermano, le falta algo. Oiga, mire, los discípulos de Pablo enseñando a los maestros. ¿Qué le parece? Quédense aquí, porque van a hacer algo aquí. Y dice la Biblia, comenzó a hablar con denuedo, verso 26, en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte. ¿Qué andan haciendo Aquila y Priscila ahora? ¿Qué andan haciendo Aquila y Priscila? Hermano, explicando el evangelio. Cuando salieron de Roma, ¿qué andaban haciendo? Carpas. ¿Y ahora qué andan haciendo? Mire, usted cuando salió de su país, ¿qué vino a hacer? ¿Y qué tal si regresa de predicador? ¡Oh, le van a decir! Solo eso nos faltaba, que te lavaran la cabeza en los Estados Unidos. Si te fuiste con aspiraciones de hacer dinero, acuérdate, lo que querías era ser millonario. ¿Y qué nos traes ahora? Y posiblemente tu palabra va a ser como Pedro.
No traigo oro, no traigo plata, pero tengo algo mejor que el oro, mejor que la plata. Tengo el mensaje que cambia la vida, que transforma la vida. Déjeme decirle algo. Yo veo a Aquila y a Priscila. Su vida cambió, hermano. ¿Sabe cuándo yo sé que alguien va a ser afectado? Cuando se empieza a juntar con un ministro del evangelio. Ay, hermano. Cuando yo me junté con mi pastor, la vida mía dio un giro, hermano. Yo andaba detrás de un doctorado en medicina. Y de pronto me encuentro con un hombre que me empezó a ministrar cosas de Dios. Y andaba de predicador. ¿Y sabe qué decían? Allá anda ese loco del otro. Decían, ¿sabe qué le pasó? Alguien le lavó la cabeza. Allá anda de predicador. Y ahora este loco los ve a ellos. Ellos sí están bien tronados, bien mal. Quiero decirte, ¿qué pasaría si Aquila y Priscila no encuentran a Pablo? Todavía estuvieran haciendo carpas. ¿Verdad? Hermano, quiero cerrar el mensaje. ¿Para qué viniste a este mundo? ¿Para hacer carpas solamente? ¿Para desarrollar una vida como toda la gente? ¿O ha habido un mensaje que ha empezado a despertar en tu ser algo más grande que eso? Cuenta una historia de un maestro de la palabra. Dice que este hombre enseñó por muchos años a sus discípulos y de pronto llegó a viejo. Ya viejo, llegó la hora de la muerte. Estaba en su lecho para morir y los de los discípulos estaban alrededor de su cama y unos lloraban y le decían, maestro, no te mueras, no te mueras. Dice la historia que este hombre les dijo, ¿por qué lloran? Si toda mi vida me preparé para este momento. Hermano, no hay cosa más gloriosa que toda la vida prepararse para el momento en que te vas a encontrar con tu Señor. Cuando Él te diga, bien. Señor, en la tierra decían que yo era un loco. Bien, buen siervo y fiel. Señor, no entendían que yo sacrifiqué lo terrenal por lo eterno. Bien, buen siervo y fiel. Hermano, a veces pienso, los que se van del evangelio, ¿a qué se van? ¿A fornicar? ¿A drogarse? ¿A hacer dinero? Y ojalá lo hicieran y lo hacen. ¿A buscar fama? ¿Y después de eso qué? ¿Qué recompensa habrá para ellos? Sin embargo, yo le presento aquí a un hogar, a una familia común y corriente que pararon de colaboradores de Pablo. Óigame, hermano, bastaba a Pablo decir, ahí está Aquila y Priscila. Hermano, si estos podían enseñar maestros y no llegaban ostentando, hermano, porque no estaban en la sinagoga ahí, nosotros somos discípulos de Pablo, no, estaban sentaditos, hermano, tranquilos, porque si algo se aprende cuando uno está a los pies de un ministro, no solo es la letra, sino la conducta. Fíjese usted que hay muchos que no tienen conducta buena porque no han sido discipulados en conducta. Timoteo, Pablo le dice, tú has seguido mi conducta.
Por eso hay quienes dicen, no, es que usted hasta camina igual que el pastor. Pero es que el que entre la miel anda algo se le pega, hermano. ¿Usted cree que Pablo llegaba a las sinagogas a rivalizar? No, llegaba a sentarse tranquilo. De pronto le decían, varones, ¿tienen algo que decirnos? Y hermano, ¿a quién se lo decían? A Pablo. Y Pablo decía, bueno, unas 2 palabritas, hermanos. Y comenzó a discutir, hermano. Dice la Biblia, yo quiero que usted, quiero terminar con esto. Siempre hay gente que habla mal de este camino. Por eso dice el versículo 9 del capítulo 19. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos. ¿Qué dice? Llevándose a los discípulos. Oiga, qué bonito. ¿Y qué dice el verso? Y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Quiero cerrar mi Biblia, quiero decirte algo. ¿Ha el Evangelio afectado tu vida de tal manera que tú puedes cambiar tus planes, hermano? ¿Ha afectado el mensaje de Dios tu vida de tal manera que estés dispuesto a cambiar planes por este Evangelio? Yo voy a invitarle a cerrar sus ojitos, bajar su cabeza un momentito. Y la pregunta es así: ¿estás dispuesto a cambiar tus planes, hermano, por este Evangelio precioso? Este Evangelio que quizás ponga tu vida en peligro, como puso la de Aquila y Priscila, pero que al final tendrá gloriosa recompensa. A través de la historia han habido hombres, mujeres, que han sido capaces de arriesgarse por este Evangelio, que han entendido que la vida no consiste solo en vivir, sino en hacer algo, comunicar el mensaje de Jesús. Llevar lo que has aprendido, transmitirlo, ser capaz de orientar y enseñar con exactitud a otros. Hermanos que están aquí, nada en la vida es más importante que cumplir la comisión de Jesús. Nada. Nada en la vida satisface tanto como ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso, esta noche yo te invito a que dejes que el Evangelio impacte tu corazón. Que permitas que el Evangelio sea capaz de alterar tus planes. Que permitas que el Evangelio sea capaz de modificar tus expectativas. Y poder ser parte de esa comisión gloriosa. Y de ese grupo especial que pasamos por la tierra con el deseo de hacer algo para Dios. Dispuestos a renunciar a planes personales. Dispuestos a entregar la vida misma, los proyectos y
decirle al Señor: yo estoy dispuesto, Señor. ¿No quisiste orar conmigo al Señor? Dios, gracias por este bendito evangelio, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio de servirte. Gracias, Dios, por el privilegio de llevar, Señor, tu palabra, de esforzarme por tu causa, de cooperar por tu causa. Gracias, Señor, por ese privilegio hermoso que tú nos das de conocer esta realidad preciosa espiritual. Aquí está mi vida, Señor. Úsame. Úsame, Señor, conforme tu misericordia. ¿No quieres ofrecerte al Señor y decirle: Señor, úsame? Úsame, Señor. Es por tu evangelio. Hermano, fue un hombre el que impactó a Aquila y a Priscila. No fue Dios. Fue el ministerio de Pablo. Aquila y Priscila no vieron a Jesús, escucharon a Pablo. Aquila y Priscila, hermano, no fueron llamados directamente por Jesús, fueron impactados por este varón llamado Pablo, que le sembró la semilla de este santo evangelio. Padre bueno, gracias. ¿Quieres tú decirle al Señor: Señor, no daré mi vida a nadie más que a ti?